La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, lo cual es tener la fe de Dios. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Su fe no tiene límite. La Iglesia Ejército de Amor presenta su programa Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. Muy bienvenidos al programa Fe sin Barreras. Este programa es un programa excelente. Todos los días estamos aquí con un solo propósito. El deseo del corazón de nuestro Dios es que todos nosotros, como hijos amados, vivamos una vida totalmente diferente. Él quiere que vivamos a la manera de su reino. Y no hay otra manera más que vivir en Cristo, estar en Cristo. Y yo recuerdo, creo que la cita bíblica está en de Mateo. Sí, en Mateo 4:8 creo que ahí vamos a poder escudriñar un versículo muy, muy importante. El por qué Dios quiere que vivamos la vida de Él. Aleluya. Me impresiono mucho cuando leemos en la palabra de Dios exactamente lo que Dios establece. En Mateo 4:8. La palabra de Dios dice: aleluya, la historia esta bíblica dice: otra vez el diablo le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoraras. Ese es un versículo que tenemos que analizarlo, escudriñarlo y aplicar lo que a nosotros nos aplica de este suceso. El diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Todos los reinos del mundo y la gloria de ellos los tenía bajo su dominio Satanás. Aquí no está hablando de una historia, una fábula, un cuento que alguien inventó, no. Esta es una realidad que obtuvo el diablo cuando él vino a ser el que tomó posesión de todos los reinos y la gloria de ellos. Eso es nada más y nada menos cuando tenemos lo que es el pecado, ¿no? La entrada del pecado al mundo. Cuando el diablo tuvo acceso al derecho de ser el Señor del reino, de los reinos y la gloria de ellos. Y escrito está, cualquiera persona que dude de eso, pues yo le invito a que lea Mateo 4, versículo 8. Y en el versículo 9 dice: y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoraras. Él estaba dando a cambio, el diablo daba a cambio todos los reinos y la gloria de ellos de la tierra, pero que no diera la salvación a la humanidad.
Él quería que no pasara por la cruz. Él quería que se quedara Jesús en un ámbito que no fuese glorificado. Fue una estrategia diabólica porque para entregar absolutamente todos los reinos y la gloria de ellos, estaba diciendo: te voy a dar la gloria de todos los reinos, pero no va a haber salvación para el hombre. No dice eso, pero estamos viendo el trueque que estaba haciendo, la negociación que estaba haciendo el diablo con Jesús. Nada más a cambio de él que se postrara a Jesús, al diablo. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Recordemos que Satanás es un ángel caído, un ángel que en su momento fue un ángel muy, muy especial. Y el orgullo lo hizo creerse semejante a Dios o superior a Dios. Por eso nosotros tenemos que tener la certeza y la seguridad de que el precio que se pagó por nosotros fue muy importante, muy valioso. Fue un precio de muerte en la cruz, para que nosotros podamos tener ahora esa verdad en nuestras vidas. Debemos ver lo que por encima de todos los reinos de la tierra y la gloria de ellos está nuestra salvación. Porque nosotros no pertenecemos a este mundo, pertenecemos al reino de Dios. Y Dios nos muestra aquí cómo Jesús lo corre y le dice: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó. He ahí, aquí vinieron ángeles y le servían. Venían ángeles y le servían a Jesús. Y vemos, cada vez que nosotros nos disponemos a correr al autor de la tentación, del pecado, que es el diablo, cada vez que nosotros nos disponemos y decimos: no, diablo, vete, lárgate, no quiero nada contigo, no quiero nada con ninguna entidad espiritual demoníaca, no quiero nada con la mentira, ni con la tristeza, ni con el odio, ni con el rencor, ni con el sentimiento. No quiero nada, vete. ¿Por qué ahora nosotros podemos operar con autoridad? Porque nosotros ahora tenemos la responsabilidad de creer con el corazón lo que la palabra de Dios nos dice. Vamos a ver unos versículos bíblicos. Aleluya. Y creo que estamos llegando a ellos.
aquí en el libro de Juan, creo. Libro de Juan o es Lucas, a ver, 4. Sí, en Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me has ungido para dar buenas nuevas a los pobres. La unción es una habilidad que Dios puso en Jesús para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. O sea, vemos que la unción es la habilidad que Dios pone en Jesús con un solo propósito. Y estoy hablando de esto porque vemos cómo el valor que el diablo le daba a la salvación de la humanidad, que hoy todos nosotros, los que hemos recibido a Jesús, que hemos confesado a Cristo y que creemos con nuestro corazón que Jesús es el Señor, porque tenemos un verdadero arrepentimiento y estamos dispuestos ahora a pensar como Él piensa, conforme a la palabra de Dios, y escudriñamos la palabra de Dios para poder comprender nosotros la perfecta voluntad de Dios. Aquí en Mateo, cualquier persona que quiera ver lo que le daba a cambio el diablo a Jesús por tal de que lo adorara a Él, nomás le daba todo lo que pertenece, todo lo que Dios crió para el hombre, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno, dice en Génesis. Y nos dijo a nosotros que nosotros nos enseñoreáramos, o sea, todo lo que hay en el mundo nos los dio Dios al hombre. Antes de que Adán y Eva pecasen, todo era nuestro, nada era del diablo. El pecado le entregó por un hombre, o sea, por Adán y Eva entró el pecado, pero por un hombre entró la salvación y entró lo que es ahora, lo que hoy somos. Pero somos nosotros los que tenemos que hacer valer lo que somos. Y hablo de esto porque muchas personas no saben cómo hacer valer lo que somos. ¿Cómo hago valer lo que somos? ¿Qué necesito para yo hacer valer lo que somos? Muchas personas no saben por qué tiene dos libros, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La palabra Biblia no viene en la Biblia, pero es un conjunto de libros que componen la Biblia. Y tenemos el que divide lo que es antes de Cristo y después de Cristo. Porque antes de Cristo, el hombre no tenía oportunidad de confesar a Jesús y aceptarlo como su Señor y su Salvador, porque aún Él no había venido. Y fue el primero que le dijo al diablo, vete. Y le contesta, escrito está. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Al Señor tu Dios solo adorarás y a Él solo servirás. Vemos que todo lo creado por Dios, todo lo hecho por Dios, va a ser de Él siempre. Puedo utilizar un ejemplo de personas que están obsesionadas por tener dinero, casas, ranchos. ¿Es malo? No, pero obsesionarse por tener y no tener otra mentalidad más que acumular, como que si ellos hubiesen a ser eternos. No, todos los que han acumulado oro a través de todos los últimos 2000 años, por decirlo así,
Todos han dejado el oro que han acumulado. Hombres famosos a nivel mundial que tienen acceso a tener toneladas de oro. Tenemos la realidad de que es una obsesión de tener. Pero llega un momento donde muere y todo el oro se queda. Y nadie se va a poder llevar una barrita de oro, ¿no? Todo se va, todo se queda. Por eso es bien importante que nosotros entendamos lo que es el amor de Dios derramado a través de esa unción en Jesús. Eso nos trajo a nosotros una vida nueva, y está escrito en Lucas 4:18, para dar buenas nuevas a los pobres. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. La unción es habilidad y poder para dar buenas nuevas a los pobres. 1, 2, me ha enviado a sanar a los quebrantados. 3, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. 4, y vista a los ciegos. 5, poner en libertad a los oprimidos. Vemos que todo tipo de maldición, el Espíritu Santo pone en Jesús la unción. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto Él me ha ungido. La unción, es muy importante que sepas qué es y para qué es en cada uno de nosotros. Los que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, ahora nosotros tenemos esa facultad, tenemos esa habilidad en nuestras vidas de que por una unción divina, una unción del Espíritu Santo, ¿sí?, nosotros fuimos rescatados de la muerte espiritual. Esa unción fue la que operó cuando usted oyó por primera vez. Fíjese cómo empieza. Para dar buenas nuevas. Cuando usted oyó las nuevas del Evangelio del Reino de nuestro Señor Jesucristo, en la palabra es ungida, la palabra es espíritu, y esa palabra hace que en aquellos que doblegan su corazón a la voluntad de Dios, suceden cosas extraordinarias. Por ejemplo, vemos a Jesús cómo quería el diablo a cambio de algo, ¿sí? ¿A cambio de qué era? De los reinos y la gloria de ellos, para que lo adorara el diablo, para que Jesús lo adorara. Pero el diablo estaba negociando la salvación de todas las almas, ¿sí? Y Jesús dijo, no, vete, escrito está. La unción que él tenía, ya sabía el propósito a la cual él venía. Y recuerden que Jesús fue ungido. Por eso ahora todo aquel que recibe a Cristo en su corazón, creo que aquí lo vamos a leer también. Aleluya. Dice en 1 de Juan 2:20, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Nosotros tenemos la unción. Hermano, hermana, escúchelo bien. Yo no escribí la Biblia y eso está escrito en 1 de Juan. Tenemos que tener mucho cuidado cuando se quieren practicar cosas que no concuerdan con la palabra de Dios.
nosotros tenemos la unción de Jesús. Quiere decir, tenemos la habilidad de Jesús. Ahora, la habilidad de Jesús fue para que nosotros tuviésemos, ¿sí?, esa habilidad de poder creer. ¿Sí? ¿Y por qué pude creer? Por fe. La palabra generó en mí una fe que no tenía. ¿Y por qué creo? Por fe. Antes yo no podía. Hay mucha gente que sabe la Biblia, pero no cree en lo que dice la Biblia. No cree en lo espiritual. ¿Por qué? Porque se demanda lo que leíamos ahorita en Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Específicamente, aquí no está hablando de dinero, está hablando de pobreza, de ruina espiritual. A los que realmente reconocemos que no podemos tener salvación, no podemos tener una relación con Dios si Cristo no viene a nosotros. Ahora dice la Escritura: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a todos los que estábamos hechos pedazos del corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Estábamos presos bajo la potestad del diablo. Todos estábamos presos bajo la potestad del diablo. Toda aquella persona que no tiene a Cristo está bajo la potestad del diablo, dice la Biblia. Y dar vista a los ciegos. ¿Por qué? Porque no puedes ver las cosas que pertenecen al Espíritu. Y poner libertad a los oprimidos. Si una persona que está en una prisión y por órdenes del juez da la libertad, que saquen a esa persona de la prisión y lo paran afuera de la prisión y le dicen: tú ya eres libre. El hombre no regresa al juez y le dice: ¿para dónde voy? El juez le va a decir: para donde te dé la gana, porque tú eres libre, vete. Ya estás libre, tú ya no estás bajo una prisión. Ahora Jesús fue lo que vino a hacer con nosotros, para que fuésemos libres, pero necesitamos ahora, en la libertad que tenemos en Cristo, saber por qué tenemos un Nuevo Testamento. Tenemos el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento, que nos enseña a nosotros como herederos, coherederos juntamente con Cristo, una herencia maravillosa, para vivir una vida de poder. Hoy hablaba con un joven y le decía: la palabra de Dios nos enseña a vivir. Porque muchas personas creen que esto es religión, y esto es más que la realidad de cómo se vive aquí en la tierra. Si al mismo Jesús el diablo fue a negociar con él y le dijo: si me adoras te voy a dar todos los reinos. Ahora Cristo le quitó toda la potestad al diablo y nos lo dio a la iglesia, nos lo dio a nosotros. La pobreza es un espíritu. La falta de alimento, la falta de tener un ingreso, tener libertad financiera. Hermana y hermano que me está escuchando, usted tiene el derecho de vivir una vida poderosa. Pero es necesario, como si una persona que me está escuchando y diga: yo quiero vivir libre completamente. Bueno, tienes que saber que hay una unción en tu vida. Y vemos cómo operó la unción en Jesús. La unción de Jesús fue para venir a dar al cumplimiento a lo que es la salvación.
Y ahora nosotros, lo que ya hizo Jesús por nosotros, Él ya lo hizo. Ahora lo que yo voy a hacer, lo que yo tengo que hacer, para yo poder caminar en esa vida que Él diseñó. Él diseñó una vida perfecta, una vida preciosa. Pero somos tú y yo los que tenemos que tener esa certeza de que estamos ungidos. Ahorita estaba compartiéndote ahí en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20, pero vosotros tenéis la unción del Santo. Y conocéis todas las cosas. ¿Por qué? Porque ahora nosotros con la unción, esa habilidad para que yo pueda conocer las cosas de Dios. Es una habilidad del Espíritu. Ahora, llego a un punto donde necesitas saber tú cómo opera esa habilidad. Porque nos quedamos como, ¿y esto qué es? Si yo tengo la unción y no sé cómo funciona la unción, cómo opera la unción, pues en la palabra de Dios dice que nosotros tenemos aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. Sí, lo voy a leer, porque es muy importante que tengamos no es Juan. Es el libro de Romanos. Sí, yo creo que sí. Ajá. En Romanos 1, versículo 16, el apóstol Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, para salvación, para todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego, porque el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El justo por la fe va a vivir, quiere decir, ¿por qué creo? Por fe. Tengo fe. En lo que la Biblia dice, tengo fe en la fe de Jesús. Porque usted puede tener la fe de su denominación, pero no la fe de Jesús. Y la fe de Jesús es exactamente a lo que está escrito. Creo en lo que está escrito. Tener fe es creer en lo que está escrito. Y tenemos la responsabilidad cada uno de nosotros. Aleluya. Oh my God. Perdón. Aquí cometí un error grave, pero estoy tratando de cada día mejorar aquí mi estancia de trabajo. Pero volviendo al tema, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe. La justicia de Dios se revela por fe. En otras palabras, porque creo lo que la Biblia dice. Y se revela, ¿por qué? Porque me dice qué dice el evangelio. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, pero solamente para el que cree. Y la fe viene por el oír, y el oír, ¿qué? La palabra. Entonces, ahora estoy hablando de la unción. Dice que nosotros tenemos la unción. Quiere decir habilidad divina para creer en lo que estableció Jesús. Si tú dices, ¿por qué tengo unción? Porque Dios te la dio. ¿Y para qué la necesito? Para que creas felizmente y sin duda y sin riesgo alguno de que si Jesús dice que usted es ungido, usted es ungido. ¿Y para qué sirve la unción? Bueno, podrías decir que la unción toma lo bueno y deja lo malo. Así de sencillo. La unción te da, es una habilidad que Dios da.
Aunque venga el mismo diablo y se pare enfrente de ti, tú tienes que decirle, escrito está, perro asqueroso, que Jesús también te dijo lo mismo que te voy a decir yo. Vete. Solo a tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Pero conmigo ya no se puede. Yo soy propiedad de Dios. Ahora yo vivo en Cristo. Ahora yo permanezco en Él. Hemos hecho muy difícil el Evangelio. Y el Evangelio, cuando uno lo cree con el corazón, sí, estás ejerciendo la fe. Y cuando uno ejerce la fe, tiene la facultad de saber que tienes fe porque crees la palabra y no negocias con ella. En Radio Vital, los valores, unión familiar, principios y fe son nuestro estilo de vida. Radio Vital, el complemento de tu vida. Regresamos en un momento. En Radio Vital buscamos estar siempre cerca de ti. Conviértete en un misionero virtual, compartiendo la radio y nuestras redes sociales. Búscanos como @Radio Vital AZ, @Radio Vital AZ. Gracias, Dios, por tu palabra. Decide siempre ponerla primero. Escríbenos a nuestro WhatsApp +1 indicativo número 480-843-6502. Tu testimonio, petición, complacencia musical. Eres importante para nosotros. Déjanos tu saludo y haz parte de la familia Radio Vital. Continuamos con nuestra programación en Radio Vital, el complemento de tu vida. Dios desea tener una relación personal contigo y en Ejército de Amor puedes encontrarlo. Somos una iglesia con el propósito de enseñarte y capacitarte en la palabra de Dios para vivir y ejercer con poder y autoridad el reino y el sacerdocio que Dios ha establecido en nuestras vidas a través de su Hijo Jesucristo para vivir el todo de su palabra aquí en la tierra. Ven, te esperamos con toda tu familia los martes y jueves a las 7 de la noche y domingos a las 2 de la tarde. Estamos cerca de ti, en el 498 West Missouri Avenue, Phoenix, Arizona, 85013. Visítanos en ejercitodeamor.org. El Ministerio Ejército de Amor y el programa Fe Sin Barreras agradece a los socios en oración. Consejo para su vida espiritual de Radio Vital. Proverbios 6:22. Cuando camine, la palabra de Dios será su guía. Cuando duerma, la palabra de Dios vigilará su sueño. Cuando despierte, la palabra de Dios me dirá qué sigue. Viva esta gran experiencia divina, que la palabra de Dios se convierta en su máxima autoridad. Medite en ella antes de dormir y al levantarse. Del alma, ella conoce la intención del interior. En ella se encuentran innumerables promesas. En ella está la respuesta que buscaba intensamente tu corazón. La palabra es vida, que transforme el alma herida, es capaz de entrar muy dentro y librar la mente que está oprimida. La palabra es aliento, a nuestros seres alimento, es agua fresca al sediento, nos indica el camino por el cual andar sin tropezar. Sin tropezar. En todas partes. En todo el planeta. Escucha Radio Vital en diferentes plataformas. Disfruta nuestra programación en www.radiovital.org, en nuestra aplicación móvil para Android y iPhone, y ahora también en la plataforma de Radio Garden. Radio Vital, el complemento de tu vida. Radio Vital transmite desde Phoenix, Arizona, Estados Unidos, llevando las nuevas de salvación a todo el mundo en su frecuencia www.radiovital.org, transmitiendo las 24 horas en vivo con las alabanzas que exaltan el nombre que es sobre todo nombre, Jesús, por www.radiovital.org.
Radio Vital. Uniendo a la familia en todo el planeta. Porque es vital estar unidos. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. El poder de la bendición que está en mí fluye en el nombre de Jesús. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. 1 Juan 5, 14 y 15. Continuamos presentando Fe sin Barreras, con los pastores Blanca y Eduardo Urrea. Fe sin Barreras. Aleluya. Continuamos con el programa Fe sin Barreras, y algo que es extraordinario es saber que todos nosotros, los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, estamos ungidos, tenemos la unción de Dios, y tenemos que aprender todo lo relacionado a lo que es la unción. Creo que en Hechos 10:38, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dios ungió con el Espíritu Santo. Y hay una relación tremenda, porque el Espíritu Santo es Dios. O sea, Dios puso en Jesús al Espíritu Santo para operar en el propósito específico como el Señor y Salvador de nosotros, para que Él pudiera hacer aquello lo cual y operara con la sabiduría que viene de acuerdo con el plan que Dios diseñó en Jesús. Así en usted hay un plan, en mí hay un plan, pero necesitamos creer que estamos ungidos para que ese plan opere en nosotros. No estamos ungidos como para, ¿cómo te puedo decir? Como muchas personas quieren hacer, distorsionar lo que es. La unción no es un sinónimo de grandeza carnal, no. La unción es una habilidad de Dios para que tú puedas saber que esa unción está en ti, para que tú puedas ahora tener ese poder y esa habilidad, para que tú puedas ahora manejar la vida que tú tienes en Cristo con poder, sin tener la incertidumbre. Por ejemplo, yo he visto mucho cristiano que está sufriendo, muchísimo cristiano que con sus fuerzas quieren agradar a Dios. Y hay una confusión muy grande para muchos, porque no tienen conocimiento en la palabra. La palabra dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Por eso necesitamos saber la palabra, ¿no? Yo veo personas que están sufriendo actualmente, y sufren porque no conocen la palabra. Y vemos ahí en el libro de Romanos 8:11, el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús
mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Y ahorita vimos cómo Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús. Ahora nosotros actualmente tenemos que el mismo Espíritu que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros. Nosotros estamos ungidos con el Espíritu Santo. Tenemos una habilidad, ¿sí? Pero esa habilidad es porque creo. ¿Por qué creo? Porque la fe es la habilidad que Dios me dio para yo creer que tengo esa unción en mi vida. He estado enseñando, tengo ya varios días enseñando y hablando sobre el por qué creo. Porque por fe. Y la fe que creo, o la fe, yo tengo fe en la fe de Jesús. En otras palabras, creo en lo que está escrito en la palabra de Dios. Eso es lo que yo creo. Mi fe está establecida en el autor y consumador de la fe, que es Jesús. Muchos quieren utilizar habilidades para tener fe. No, con el corazón se cree. Si tú crees que tú ya tienes fe, porque sabes que la palabra de Dios dice algo aquí, y lo aplicas a ti, pues podemos aplicar lo que estamos leyendo ahorita aquí en Romanos, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. ¿Por qué voy a entender la justicia de Dios? Por lo que dice la palabra. Creo en lo que dice la palabra, por fe. Y para fe, voy a aplicar la palabra por fe. No porque siento, o porque las circunstancias me están diciendo, hablando, o lo que sea. No. Como está escrito, mas el justo por la fe vaya a vivir. ¿Por la fe en qué? En la palabra. Ahora voy a vivir la vida del Espíritu, como nos enseñaba ahorita en Mateo, ¿no? Jesús nos enseña ahí cómo se comportó con el diablo. Lo corrió, vete. Escrito está. Vete, Satanás, porque escrito está. Si tú crees que estás ungido con el Espíritu Santo, que tienes la unción, tú, y estás con un mundo de miedos en ese momento, y tú sabes que Jesús es tu Señor y es tu Salvador, y que te lavó con la sangre del Cordero de todos tus pecados. En ese momento usted puede decir, en el nombre de Jesús, yo le ordeno que te vayas, Satanás. Todos tus demonios que perturban mi mentalidad, mi manera de pensar, mi manera de proceder. Por fe. Es la justicia de Dios, pues, una vez más. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Porque crees. Si no crees, tú vas a seguir lidiando con ese tormento mental, como ejemplo, ¿no? Tal vez sea un problema financiero, tal vez sean situaciones matrimoniales, hijos, etc. Hay muchos factores. Pero usted y yo necesitamos cuidar eso. Y necesitamos que el poder de Dios sea manifiesto cuando por fe creemos con el corazón.
Hermano que me está escuchando y hermana que me está escuchando, el propósito de esta charla, de esta plática, es que usted sepa que tiene en su vida una habilidad que Dios le dio. No sientes, no vives una emoción. Aleluya. Lo único que yo te recomiendo que hagas es que leas y le digas al Espíritu Santo: yo te confesé como mi Señor y vives dentro de mí. Y todo lo que yo te pida orando, creyendo que lo voy a recibir, lo voy a tener. Necesito que me reveles qué quiere decir lo que está escrito aquí en el libro de Romanos capítulo 5. Porque no me avergüenzo del Evangelio, dice el apóstol Pablo. Porque a Pablo se le había revelado el poder que había en el Evangelio. Pero nos dice aquí, porque es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree, nada más. Es exclusivo. El Evangelio no es para incrédulos. El Evangelio es para el que cree. El Evangelio, tú puedes ir a una iglesia toda tu vida, pero nunca creíste en lo que Dios dice en la palabra. Ahora, yo te invito a que veas 2, 3 versiones bíblicas, 4, 5. ¿Por qué? Porque el interés tuyo te va a profundizar. Acuérdate que tú no vas a usar a Dios, Dios te va a usar a ti. Ese es el orden. Hay mucha gente que se quiere preparar para sacarle provecho a la Biblia y a ver cómo hace su negocito. Esto no es juego, esto es muy serio. Que muchos estén jugando con él, sí es cierto. Que muchos están haciendo sus negocios con él, sí es cierto. Pero hagamos una cosa, enfoquémonos nosotros en lo que a Dios le agrada y dejemos. Ellos no quieren. Hay personas que no quieren cambiar, pero hay personas que sí queremos lo bueno. ¿Y qué es lo bueno? A lo que Dios le llama bueno. Por eso te estoy invitando a que leas ahí en Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. ¿Y qué tan importante es para mí que se revele la justicia de Dios? Cualquier persona conoce la justicia, la ley, le llaman, le cayó la justicia, ¿no? O sea, a una persona que hizo un fraude y lo descubrieron y automáticamente esa persona lo mandan a juicio, ¿no? ¿Por qué? Porque descubrieron que robó. Y dicen que le cayó la justicia, ¿no? En este caso, nosotros tenemos la justicia de Dios, se revela por fe y para fe, como está escrito, porque ahora yo pertenezco a un reino que tiene su propia justicia. Donde en el reino de Dios yo no pertenezco a este mundo, dice la Biblia, no te pido que los quites del mundo, sino guárdalos del mundo. Entonces yo tengo que operar en una justicia donde ningún tipo de condenación venga a gobernar a mi vida. ¿Por qué? Porque soy libre. La justicia de Dios me hizo libre, rompió todas las cadenas, todo lo que me estorbaba. Ahora yo soy libre. Y usted tiene que contemplar esa libertad con temor y temblor. ¿Por qué? Porque si usted no vive en la justicia de Dios, ¿sí? Los demonios son viejísimos y trabajan orquestadamente y saben cómo hacer estrategias en coordinación bélicas para que muchas personas salgan de una y entren a otra, salgan a una y entren a otra. Pero esas personas hasta que no se paran y dicen, ya, hasta aquí. Escrito está, perro asqueroso, que no voy a seguir tolerando tus cosas que tú haces. Y comienzas a operar en la justicia de Dios, porque la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Para empezar, tienes que creer con el corazón que eres justo porque Dios a ti te hizo justo. Tenemos la misma justicia en Cristo, de Cristo Jesús.
No existe condenación, ninguna condenación hay para el que está en Cristo Jesús. Tal vez usted me saque versículos bíblicos que digan, no hay justo ni uno, pero somos la misma justicia en Cristo Jesús. No dices que tú estás por encima de Jesús, sino tenemos la misma justicia en Cristo, cuando usted pertenece a Cristo, cuando usted está en Cristo. Por eso eres justo. Así que ahora nosotros tenemos un propósito maravilloso. Ese propósito es para que seas excelente hombre y disfrutes la vida al máximo. Este día es precioso. Tú vívelo al máximo. Esta semana es preciosa. No, que las estadísticas nos están diciendo. Sí, las estadísticas del mundo, las estadísticas de la política, las estadísticas de la economía, de este mundo. Pero ¿qué tenemos de la justicia del reino de Dios? Aleluya. Irán de gloria en gloria, de victoria en victoria. Comerán cosas mortíferas todos los días. Toda la comida, por lo menos en Estados Unidos, está envenenada y no les hará daño. ¿Por qué? Porque puedes orar por ella y santificarla, y por la santificación de la comida todo aquello veneno que trae se anula el poder de él. Ahora, no te estoy diciendo que te sientes a comer cucharada de veneno. No. Usando el sentido común y la inteligencia, tú sabes que tienes que echar mano de lo mejor que tú tienes a tu alcance para alimentarte correctamente. Tenemos que dejar totalmente de ser religiosos y fanáticos, ser prácticos. La justicia de Dios dice que Él me ama. Y a veces una mujer le dice al marido, no, pues siento que no te ama. La mujer ya quizás se quiere suicidar. Pero si tuviera Cristo en su corazón y Jesús fuera su Señor y operara en la justicia, por fe operara en la justicia de Dios, créalo lo que le voy a decir, créalo. Que esa mujer va a decir, bueno, no me quiere el hombre al que yo lo tomé como esposo, pero Dios me ama. Uno a veces cambia de pensar tan fácil. Por eso yo te recomiendo y te encargo esto. Ora a Dios en privado, habla con Dios. Orar es hablar, es platicar con Dios y decirle, hola papá, aquí estoy. Quiero aprender, quiero conocer la verdad. Ya no quiero ilusionismos, espejismos. Ya no quiero esa influencia espiritual del diablo. Quiero saber quién soy y el valor que yo tengo. ¿Por qué crees que Jesús dijo, y estas señales van a seguir a los que creen, a los que tienen la fe de Jesús? En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Los enfermos sanarán. ¿Por qué van a sanar? Porque son espíritus que en la persona está. Yo cada vez que ministro a una persona le digo, vamos a hacer una oración. Y en la oración les invito a que perdonen. Porque el odio, el rencor y el resentimiento son fuerzas espirituales. Cuando la persona perdona de corazón, lloran con un dolor. Sí, todos quieren que Dios nos perdone, pero usted no quiere perdonar. Tiene que perdonar. Nadie te puede obligar a perdonar. Una vez una persona me dijo, no puedo, pastor. Bueno, hay una manera, le digo. ¿Cómo? Perdónalo por fe. Cree que lo perdonaste. Pero te vas a dedicar todos los días a decir, yo perdono a X persona por fe. En el nombre de Jesús, amén, yo lo perdono. Y va a llegar el momento en que con el corazón lo vas a perdonar. De una manera que vas a saber que lo perdonaste. Y así como perdonaste a esa persona, se va a ir esa artritis. Así como perdonaste a aquel, se va a ir aquel dolor. O la crisis. O la confusión. A veces nosotros
estamos siguiendo patrones que siguen personas que no tienen el temor de Dios. Eso se da mucho en la política. No. Depende de Dios. Mío, dice el Señor, mío es el gobierno del cielo y mío es el gobierno de la tierra. Yo soy el Señor del cielo y de la tierra. No digo que no hay que tener, obvio, la inteligencia y el sentido común, pero tienes que tener tu certeza que tú estás dependiendo de Dios. Porque hay veces que hay gente que es corrupta y uno tiene, por querer tener asociación en la política, se asocia con esas personas, o en los negocios, o en cualquier cosa, y al rato te has metido en problemas. Acabo de ir, o escuchar un caso de un joven que estaba en el lugar correcto en el momento incorrecto, porque en el momento que llegó tenía un trabajo con una persona. Esa persona estaba siendo perseguido por la policía, y pues también se lo llevaron a él. ¿Por qué? Porque él estaba con él. Pero mientras se investigan y se dan cuenta que él no tiene nada que ver en lo que lo andaban buscando al otro, pues mientras son peras o son manzanas, como dicen, va a tener ese juicio en lo natural. Pero qué bonito es cuando tenemos al Espíritu Santo y te dice la palabra de Dios. Te dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo te va a guiar, te va a instruir, te va a capacitar. Entonces llega un momento donde tú ya eres guiado por el Espíritu Santo, por el conocimiento de la palabra, pero necesitas saber que crees por fe. ¿Por qué creo? Por fe. Que nunca se te olvide que siempre crees por fe. No porque, no entiendo, como ahorita traté el tema de la unción. Tal vez usted sea nuevo, es más, ni vas a una iglesia todavía, pero Cristo está en tu corazón. Está el Espíritu Santo en tu vida. La unción está en tu vida. Tú tienes un poder. Ese poder que hay en ti es la habilidad para obedecer la palabra de Dios. Así es sencillo. Es un manjar la palabra de Dios. Obedecer es un privilegio de reyes. ¿Por qué? Porque te enseña a vivir como se vive en el cielo. ¿Y cómo se vive en el cielo? Pues lee el Padre Nuestro, hágase su voluntad aquí en la tierra como en el cielo. ¿Vas a vivir feliz? ¿Existen circunstancias aquí en la vida? Sí, sí existen. Mientras vamos creciendo, todos vamos creciendo, vamos a pasar situaciones que de repente vamos a decir, ¿qué pasó aquí? Pero uno se analiza y dice, no, yo estoy bien, ok. No tengo odio, no tengo coraje, no estoy robando, no estoy mintiendo. Ok. Señor, yo sé que tú no mandas enfermedades. Señor, yo sé que tú no mandas sufrimiento. Los has permitido. Has permitido eso. Pero mucho es por consecuencia de nosotros. Las consecuencias siempre se van a llevar. Por eso es bien importante, hermana, hermano que me está viendo, que está escuchando. Busque primeramente el reino de Dios y su justicia. Quiero agradecer infinitamente a Dios, aquel que estaba atento, y decirle, ¿quieres cambiar radicalmente tu vida? Date la tarea de creerle a Jesús por fe. Y Jesús dijo que nosotros nos formáramos como discípulos. Él es el Maestro. Él es el Señor de nuestras vidas y es el Maestro de nosotros. Pero yo necesito formarme como un discípulo. Un discípulo es un estudiante. De nada te sirve saber la Biblia y no se revele. Porque una vez que se revela, entonces es poder en tu vida. Mientras no se revela la palabra, no.
Por eso es bien importante que tengas un pastor. Y si tú no tienes un pastor y dices, bueno, a mí me gustaría aprender bien. Bueno, yo te invito a que todos los domingos sepas que tenemos un servicio a las 2 de la tarde. Jueves a las 7 de la tarde. Los martes tenemos la Santa Cena. Todas las mañanas tenemos oración a las 6:30 de la mañana en Radio Vital. En ese logotipo que están viendo atrás de mí es Radio Vital, el complemento de su vida. Todos los días está este programa Fe Sin Barreras. Todos los días hay una música excelente, acompañado de unos excelentes locutores. 24 horas están locutores al servicio de ustedes. Ahí tenemos un WhatsApp para que usted se comunique. Oye, no entendí esta enseñanza, mándamela por favor y te la van a enviar por WhatsApp. Jesús ya pagó por todo eso, todo está incluido en la factura. Todo está pagado ya, Jesús pagó por ello. Por eso te estoy invitando a que no te distraigas. Busca primero el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es? Haz la voluntad de Jesús. Debes de tener un pastor, debes de tener una iglesia y debes de tener la seguridad de creer con el corazón y ser miembro de la iglesia. Tal vez usted está en otra parte de Phoenix, pero usted puede ser miembro del Ejército de Amor. Con el corazón se cree. Y por último, para que se te quede claro, un hombre le dijo a Jesús que necesitaba que fuera a orar por un criado o una criada de él, un militar. Y Jesús le dijo, vamos. Y el hombre le dijo, no soy digno de que entres a mi casa. Por lo tanto, él mismo reconocía que era un hombre que andaba mal en las cosas de la vida. Pero era un hombre militar que sabía vivir bajo autoridad. Y le dijo a Jesús, no necesitas ir, Jesús. Nomás envía tu palabra. Porque yo también soy hombre de autoridad. Y le digo a un soldado, ven y viene, ve y va. Y Jesús dijo, jamás yo había visto tanta fe. ¿Qué te quiero decir? Que la palabra que se enseña aquí en Radio Vital, la palabra que se enseña a través de la iglesia, si tú crees con el corazón que va a ser el mismo efecto, pero, ahí te va, pero es para aquellos que están fuera de esta ciudad. ¿Por qué? Porque si tú puedes estar sentado aquí, debes de estar sentado aquí. ¿Por qué? Porque somos una comunidad. Nosotros, pues, afortunadamente, imagínate una persona que esté en Brasil, en Argentina, en Chile, en Perú, donde esté. Tiene un recurso para crecer y desarrollar su vida. No me despido de ustedes, sino que mañana sintonizamos a la misma hora, 10 de la mañana. Y recuerde, la unción del Santo está en usted. Una habilidad que Dios puso en usted para que usted pueda obedecer la palabra de Dios y disfrutarla. No me despido, sino que hasta pronto. Abriendo paso con el poder de la fe en Dios y su palabra. Provocamos cambios poderosos en nuestras vidas. Todo es posible para Dios, por lo tanto, todo es posible para el que cree en Él. Esto ha sido Fe Sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, hora de Phoenix, Arizona, Estados Unidos. Radio Vital, Radio